Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Les habla Jorge Hernán Peláez. Estamos en otro capítulo más de Hablemos con Peláez aquí por la señal del Canal 1 como todos los sábados. Hoy con varios personajes inspiradores. Vamos a comenzar con un colega, presentador de televisión, emblemático de nuestra televisión, histórico, y ahora vive en Estados Unidos. Y claramente va a venir a Colombia para hablar de algo que le importa a mucha gente que va a visitar o a inmigrar a Estados Unidos. Se trata de Hernán Orjuela Buenaventura. Oigan la historia de nuestro colega Hernán Orjuela, aquí en Hablemos con Peláez. Bienvenidos. Hablemos con Peláez. Querido Jorge Hernán, primero que todo, placer verte, escucharte, sabes el cariño y admiración para ti, de todas estas carreras que hemos venido haciendo en este tema de las comunicaciones y evidentemente ahora llevo ya 8 años mal contados viviendo en Estados Unidos, puntualmente en la Florida. Dirijo una fundación muy bonita que se llama Colombians USA, que es una non-profit. Y bueno, después de esos 8 años ya orgullosamente también ciudadano americano, pero siempre empezando en nuestra tierra, Colombia, que nunca la podemos dejar pasar por encima. Devolviéndonos en el tiempo, Hernán, yo me acuerdo, bueno, yo estaba en el colegio, usted salía con un show los viernes en la televisión que decía, hoy es viernes, ¿por qué hoy es viernes? Es que ¿Cómo era eso? usted estaba muy peladito y ahí ese fue el primer programa que hice de televisión ¿cómo se llama? En televisión con RTI, pero trabajé mucho tiempo en Caracol, en la radio, en Nuevo Mundo y en Radiovisión, entonces ha pasado mucho terreno, muchos añitos por encima, Jorge, que fue el programa que nació de la radio cuando estaba yo en 88.9 y ahí decía yo, gracias a Dios, hoy es viernes, y pasamos videos y un poco, era medio loco el programa, además con la bulla arriba, ¿no? Su papá siempre me regañaba, ¿no? Que siempre como, viejo, no grite tanto. Le dije, pero es que, ¿qué hacemos, Hernancito? Si es que es la manera de diferenciarnos. Jorge, lo primero que hice hace 8 años largos fue la decisión tomada con mi esposa y con mis hijos, pero más que todo con mi esposa porque ellos eran menores de edad, de crear como una especie de salto cuántico en mi vida y le voy a decir la verdad de las verdades. Yo estaba afortunadamente con casa, carro y beca en Colombia, quiero decir, tenía un teatro que era el Astor Plaza, tenía un programa de televisión en el canal donde tú estás, digamos que estaba bien y dentro de todo mi trasegar seguía como activo profesionalmente, pero llegó un momento en donde empezamos a pensar mucho con mi esposa y decir, bueno, y de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Sobre todo en un país que yo quiero y adoro, pero cuando tú ya a los 35, 40 años ya la gente lo empieza a ver uno como viejo, medio cucho, medio que ya entonces está cumpliendo el ciclo. Yo siempre fui un poco como inconforme de quedarme como en lo mismo, sin necesidad obviamente de saber qué podía pasar o no pasar. Entonces, para hacerte corto el tema, presenté la visa de talento extraordinario, con la fortuna de que la visa, evidentemente, y eso fue parte de las condiciones de venirme, era que si me daban la visa con todos los requisitos, me venía, si no, yo no me venía a experimentar porque no había necesidad. Y nos dieron la visa de talento, me vine con mi esposa, con mis hijos, rápidamente porque mi hija, la que estaba de 20 años, estaba próxima a cumplir ya la mayoría de edad, entonces tocaba sí o sí. Pero, Jorge, cuando yo me vine para acá, yo no tenía camello. Yo tenía lo de Bogotá pensando que con lo que yo tenía, los ingresos que tenía yo en el Astor Plaza, podía vivir divinamente en Estados Unidos y resulta que convertir los pesos colombianos a dólares, eso, mejor dicho, no le aguanta a usted un mes, porque es que aquí todo cuesta, todo. Entonces, wow, ese posible año sabático se me volvió, fue en un mes de angustia y tocaba salirse a buscar camello. Por fortuna encontré en algo que me parecía, digamos, aceptable porque era afín a lo que yo sabía hacer y era una estación de radio que quedaba en Palm Beach, me quedaba como a 2 horas de mi casa, un programa de radio, hacerlo a las 4:30 de la mañana en una emisora que creo que la oía, creo que era La Cuadra nomás, pero bueno, tenía programa. Y el tema de la historia crediticia sí es fundamental desde el momento en que tú llegas y digamos ya estás como residente o tienes tu permiso de trabajo, ya tienes unos ingresos y unos egresos, sobre todo para tener la facilidad futuro de adquirir préstamos de diferente índole bajo unas circunstancias y bajo unas tasas de interés que seguramente con base en tu score, con base en tu récord, pueden ser mucho más accesibles para compra de vivienda, compra de auto, compra de algún negocio, préstamos para tus compañías.
Entonces, uno de los grandes secretos es que evidentemente tienes que vivir endeudado con las tarjetas como tal, pero hay que saberlas manejar para que tu score y tu crédito sea obviamente aceptado en muchas de las corporaciones a futuro cuando quieres hacer algún tipo de inversión. El gran problema es que muchas veces, como tienes esa amplitud, cuando empiezas a abrir tu score, lo primero es que te empiezan a inundar todos los bancos y las tarjetas de crédito para que tengas y te abres los ojos porque empiezas a encontrar que hay una tarjeta que te da $5,000, la otra 10,000, la otra 4,000. Entonces dice, wow, tengo plata. Sí, tiene plata, pero cada vez que usted tenga una tarjeta de esas, obviamente tiene que empezar a pagar con intereses y ahí es donde viene a veces el gran problema de algunos de los que vivimos, digamos, primero que todo, digamos, esa falta de educación financiera, de saber manejar los scores con base en los pagos y compromisos que tengas, especialmente con permisos de tarjetas de crédito, cuando compras un carro o cuando compras algún tipo de bien que indudablemente tiene alguna deuda. Ahí es fundamental. Y si tú quieres mantenerte con las posibilidades de tener el mayor alcance para que puedas tener ese tipo de préstamos y financiación, pues hay que tener las tarjetas arriba, el score arriba de 700 puntos, porque así los bancos obviamente se dan cuenta que tú tienes una capacidad de endeudamiento y también una capacidad de pago. Hernán viene la próxima semana a Colombia, va a estar dando algunas conferencias, hay un evento en donde lo que entiendo, Hernán, es que ustedes van a explicarle a los colombianos un poco esta nueva realidad de cómo es vivir en Estados Unidos, el tema de las visas, todo lo que estamos hablando. Y entiendo que la convocatoria va muy bien. Cuéntenos un poco cuáles son las actividades que viene a hacer la semana entrante a Colombia. Hay algo que digo yo de manera orgullosa, Jorge Hernán, sigo sintiendo dentro de mi ADN y es seguir colaborando y generando un servicio a mis compatriotas, a los colombianos. Y te lo decía hace un rato, relacionado, por ejemplo, con la fundación que hace 3 años dirijo. Y viendo en este momento la actualidad y sobre todo la falta de información y tanto vendedor de humo que existe en Estados Unidos de tratar de cautivarte para que vengas a invertir o dejes de invertir o que entres en el atortole porque tienes algo aquí en Miami y de pronto lo vas a perder, pues la única manera era nosotros como crear un ambiente interesante con personas expertas en diferentes ramos. Y lo que he hecho básicamente de la mano de Patricia, que es mi esposa y la creadora de este proyecto, yo soy como un conector de un Dream Team, como lo hemos denominado, de personas expertas en diferentes áreas con el fin de, punto número 1, si tú eres empresario, si eres una persona que de pronto tienes interés de crear algún tipo de empresa en los Estados Unidos estando en Colombia, o en su defecto, quieres venirte para este país, pero quieres hacer todo en su debido orden, hay personas que te asesoran con total asertividad y sin necesidad de que de pronto te lleves tú el gran dolor de cabeza, como dicen popularmente, de cómo se gana uno $1 millón en Estados Unidos trayendo 2 millones. Esa es a veces la triste historia. Por falta de conocimiento, empezando por el carro. Cuando tú compras un carro, el primer mamonazo que yo creo que tiene todo el mundo cuando llega a este país es la compra de un carro que siempre te van a dar en la cabeza. Hay asesores que te pueden explicar y por eso armamos un bonito team donde digamos están las categorías importantes para que los empresarios conozcan exactamente cómo pueden generar sus proyectos de manera práctica en un corto tiempo, empezando por el tema de inmigración. Tener un abogado, una abogada que te diga con certeza lo que hablamos hace un rato, tu perfil, tus posibilidades, tus alternativas, porque hay muchas alternativas. Y tú sabes que la administración de Trump es una administración más capitalista que cualquiera. Incluso, mira, abrió la famosa, no es la Green Card, sino la Gold Card, donde le invitó a muchos empresarios, usted tiene $5 millones, venga, aquí tiene usted, no he dicho, casa, carro y beca con que quiera, pero obviamente con el ánimo de que gente quiera invertir. Hay muchas más, y por eso Sandra Clavijo, que es una abogada caleña que lleva muchos años acá, va a estar hablando de inmigración y tus alternativas, bien sea para venirte parcial o totalmente a Estados Unidos. Floralba Núñez, una experta en todo el tema de Realtor, pero no es la persona que te va a vender la casa por vendértela, sino también con base en tus necesidades o tu inversión. Entonces, Jorge Hernán, que quiere comprar de pronto un terreno en el norte de la Florida de inversión, porque de pronto está interesante, hay una ciudad cercana a Sarasota que está creciendo de una manera arrolladora y tienes un lotecito que de pronto te va a costar
15 o 20 mil dólares y puedes de pronto tener la oportunidad de adquirirlo porque la zona es interesante. Ese tipo de ejemplos te lo pongo que Floralba obviamente va a dar como esas instrucciones a las personas que quieran invertir bien en finca raíz. Johnny Sasa es un colombiano que tiene una franquicia de barberías en Estados Unidos brutal, se llama Figaro Barbers, y él también está entregando información de cómo tú a través de franquicias puedes también crear negocios sin necesidad de montarlo de cero. Porque eso es lo que muchas veces pasa, Jorge Hernán. Gente que llega aquí con ganas de invertir, que trae su billete y dice, ay no, lo primero que voy a montar un restaurante. Móntelo, listo. Arranque con un restaurante, socio. No, se totea. Se totea y los permisos contra permiso. Si hay gente que ya te ha hecho toda esa labor y digamos que tiene como el análisis para que sea un buen negocio, pues en ese sentido Johnny Sasa está muy al frente. Hay una señora que se llama Yasmín Peña. Yo no sé si tú te acuerdas de una época, y hablamos de un tema obviamente legal, el tema de los seguros en dólares. En un momento existió, pero eso digamos que entró en otro tipo de trámites, pero que ha vuelto a ser una alternativa donde tú puedes tener seguros sin necesidad de estar viviendo en Estados Unidos en dólares. Y esta persona te va a explicar claramente cómo puede ser este tipo de alternativas. Hay alguien campeón, Jorge, que se llama Jenny Esparza. Es una señora de Bucaramanga, lleva 25 años y ella es agente de aduanas. Y ella claramente te puede explicar cómo si tú tienes una compañía productora de chirimoyas, de maracuyá, de cualquier producto que te lo acepte la FDA, lo puedes hacer a través de un curso muy práctico y poner tus productos en los Estados Unidos. Y para rematar, Matías Ríos, que es un colombiano que vive en Houston, que te enseña, digamos, todo el techo de cómo tú platicas, saberla distribuir en los momentos en que quieras hacer una inversión. Entonces es bien bonito, tú lo decías hace un rato, Jorge, y gracias por darme este espacio. Esto es para una inmensa minoría, porque los cupos son limitados y la razón obedece a que aquí la gente que va a este tipo, digamos, de conversatorio es gente que está realmente interesada, no solamente por invertir en Colombia, empezar a pensar cómo puedo invertir en un país como Estados Unidos, sino también hacia futuro. Entonces creo que eso es lo más importante, mi querido Jorge Hernán. Porque como no es tanta gente, estas personas están dedicadas a que si usted está, por ejemplo, interesado en un caso de esos, pues sencillamente se anota con la asistente de Jenny Esparza y Jenny Esparza se sienta con usted, le explica, usted le dice, vea, yo tengo un producto que es este, y ella directamente le explica. Aquí no hay competencia, esto no es una feria. Esto es un encuentro de 5 personas que perfectamente te pueden decir las cosas. Y ese tema, incluso mira lo importante, Jorge, y tú dirás, bueno, ¿qué hago yo aquí como metido en la colada? Es que, acuérdate, yo soy empresario. Tuve empresa en Colombia, tengo empresa aquí en Estados Unidos, pequeña, pero tengo empresa y por eso me llama tanto la atención. Y el año pasado estuvimos en un simposio de ACOPI en Cali, donde fueron una serie de inversores americanos a ver productos de colombianos para ver si los exportaban a Estados Unidos. El único problema que existió, la mayoría, es que no tenían la suficiente capacidad para exportar los productos. Es decir, le decía, está buenísimo sus accesorios o sus artesanías. ¿Tiene de casualidad para exportar 300,000 o 400,000 mochilas? No, yo hago mochilitas de pronto el fin de semana. Pero esta gente te ha ayudado a decir, listo, necesita dinero, yo le doy la plata. Porque su proyecto es como de Shark Tank, le ayudas a mucha de esa gente, Jorge. Gracias, Jorgito. Y tú sabes, aquí está tu casa y encantado de estar siempre contigo. Gracias. Hablemos con Peláez. Hernán, mucha suerte con el evento en la ciudad de Cali. Estaremos también viéndonos aquí cuando venga a Bogotá. Toda la nota con Hernán Orjuela la van a poder ver en nuestra página canal1.com.co. Momento de la primera pausa. Ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega nuevamente Juliana Duque con sus historias solidarias. Juliana, bienvenida. Adelante. Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Y hoy, este sábado, quiero presentarles la campaña Dona tu Jean,
una iniciativa lindísima de American Eagle que busca apoyar a los caficultores en Colombia. Veamos en qué consiste este proyecto. Hablemos con Peláez. Este año Donatujin rinde homenaje a los caficultores de Colombia. Porque no solo es café, es tradición, es cultura, es país. Y no solo es un gin, es un legado, es comodidad, es conexión. Donatujin es para ellos, para los que cultivan el futuro. Donatujin de cualquier marca en buen estado en tu tienda American Eagle más cercana. El café cuenta historias. Tu gin puede ser parte de una nueva. Donatujin. Haz parte de esta historia. Hablemos con Peláez. Felicitaciones y que sigan adelante iniciativas como estas que buscan el bienestar de nuestras comunidades. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Chao. Hablemos con Peláez. Juliana, gracias. La próxima semana más historias solidarias. Le pueden escribir a su cuenta de Instagram. Ella recibe todas las propuestas que ustedes tengan sobre temas de responsabilidad social. Y ahora voy con Carolina Vargas. Las notas del sector automotriz en movimiento. Carolina, bienvenida. Hablemos con Peláez. Gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. Llegó a Colombia un nuevo nivel de atracción, el renovado Peugeot 3008, el exitoso desafío de la marca que supera la innovación y garantiza una conducción que transforma el concepto actual del confort. Hablemos con Peláez. Bueno, hablando específicamente del diseño, Peugeot es una de las pocas marcas que no está presente en China, es decir, que no tiene un diseño influenciado por el mercado chino y eso se nota en los nuevos diseños de Peugeot. Es un diseño donde se ve el lujo francés desde el exterior, pero lo más impresionante de este Peugeot 3008 es lo que se ve desde adentro. El iCockpit en esta versión de vehículo hace que uno se sienta realmente envuelto en tecnología. La pantalla de 21 pulgadas, el sistema con iToggles programables, las sillas donde se puede programar de 7 formas diferentes un masaje, los modos de manejo con cambio en la luz ambiental según el modo de manejo hacen que realmente sea un carro muy personalizable y muy especial. Entonces, en términos de diseño, creemos que tenemos un vehículo que las personas que lo conozcan se van a dar cuenta por qué Peugeot está en un nuevo nivel de atracción. Hablemos con Peláez. Bueno, esto es todo por hoy, pero a todos ustedes los espero dentro de 8 días acá en el Canal 1 para más noticias de la industria automotriz en Colombia. Feliz fin de semana. Hablemos con Peláez. Gracias, Carolina. Y para complementar su nota, hemos invitado al director del IDU, Orlando Molano. Esta semana la alcaldía inauguró un importante puente en la 127 con Boyacá, en la capital de la República. Lo explica Orlando Molano. Hablemos con Peláez. Bueno, felices acá en la 127 con Boyacá, una obra de valorización 2013 que se contrató en el 2018 y tenemos la fortuna hoy de estar habilitando los puentes por instrucción del señor alcalde Carlos Fernando Galán. 2 puentes rectos, un puente curvo que le va a solucionar la vida a más de 1.200.000 personas, que va a mejorar la movilidad en más de 30 y 40 minutos. Así que felices nosotros de estar entregando proyectos de valorización atrasados, proyectos que efectivamente ya se están notando y la gente está absolutamente feliz. Así que el año pasado entregamos 25 proyectos, ya llevamos 4 entregados este año. Vamos a continuar con esta máquina andando. Una máquina del Instituto de Desarrollo Urbano que no para, que no duerme, por mejorar la movilidad, la seguridad, pero sobre todo la calidad de vida de todos los bogotanos. Hablemos con Peláez.
las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Momento de otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Nuestra siguiente invitada es Diana Saray Giraldo, periodista de Caracol Radio. Anteriormente estuvo como directora del periódico Vanguardia en Bucaramanga y hace algún tiempo viene haciendo denuncias en la emisora de víctimas de la guerrilla con delicadas acusaciones a una congresista. Vean la historia de Diana Saray Giraldo aquí en Hablemos con Peláez. Jorge, todo esto inicia en un momento en el que yo hago réplica de un hecho, y es que la senadora Sandra Ramírez denuncia a Ariel Armel, a un ciudadano que en sus redes sociales la llama a ella asesina y le recuerda su papel pues en todo el tema del reclutamiento de menores. Yo hago réplica de este hecho en Caracol Radio y cuento que la senadora está demandando a quienes la señalan, y para gran sorpresa me denuncia a mí también. Me interpone una tutela y luego una denuncia por injuria de calumnia a mi contra, y donde ella empieza a reclamar que le muestren dónde las pruebas de que ella tuvo que ver con reclutamiento forzado de menores o cuál fue su papel, a sabiendas de que no hay. El proceso todavía no tiene sanciones, ella no es muy clara cuál es su situación frente a la JEP, y ella empieza a preguntar: muéstrame las pruebas, ¿dónde están los señalamientos en mi contra? En esta publicidad en redes sociales de lo que está pasando, una mujer me escribe y me dice, ella es Daisy, ¿cómo va a decir la senadora que todo esto es mentira si yo soy víctima de reclutamiento forzado de las FARC? Compruebo su historia, le pido ver los documentos, y esta es la primera entrevista que sale en Caracol Radio donde Daisy dice: yo fui víctima de reclutamiento forzado de las FARC, yo fui víctima de abuso sexual por parte de las FARC, y la senadora Sandra Ramírez fue testigo de todo lo que a mí me sucedió. Ella niega todo, lo ha negado hasta el momento la senadora Sandra Ramírez, pero a raíz de la voz de Daisy, de esta denuncia, han llegado más voces de niñas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de las FARC, de reclutamiento forzado, que están hoy, tengo que decirlo, Jorge, aterradas de que las FARC estén negando hoy que estos hechos hayan ocurrido. Y sí, ha generado una gran indignación, pero una gran indignación ciudadana, sobre todo de estas personas que han sido víctimas de las FARC, de que ahora el relato del conflicto armado se quiera hacer desde la voz de los victimarios, que aseguran hoy que nada de esto ocurrió. Yo estoy, y te lo digo, Jorge, aterrada. Más inclusive ahorita veía un testimonio de una ex miembro de las FARC que dice que era un centro de pensamiento con raíz campesina donde se respetaba los derechos humanos y las mujeres. Por Dios, una cosa es, y esto es claro, que haya habido un proceso de paz donde en este marco de la reconciliación se haya dado una oportunidad de reintegración a los miembros de las FARC, y eso es completamente válido. Pero otra cosa, Jorge, es que hoy se quiera reescribir la historia del conflicto armado diciendo que no existieron víctimas de las FARC, que no hubo abuso de menores, que no hubo reclutamiento forzado. La JEP tiene ya documentados 18.677 casos de reclutamiento de menores, los que están documentados por la JEP, pero son muchísimos más. Por ejemplo, en el caso de Daisy, ella nunca ha hablado ante la JEP, ella nunca se ha acreditado como víctima ante la JEP, sí ha sido víctima reconocida ante otros procesos administrativos, pero ante la JEP no. Y lo que está causando tanta indignación, Jorge, y ha hecho que esto se mueva tanto, es precisamente eso, que ahora exista un negacionismo por parte de los líderes de las FARC de decir que esto nunca ocurrió. O sea, casi que aquí no hubo reclutamiento de menores según lo que están diciendo yo soy. El mismo relato se repite una y otra vez, lo han repetido las víctimas hoy, son llevadas a la fuerza por las FARC, son obligadas a tener sexo con los comandantes, les implantan un dispositivo
una T, un anticonceptivo contra su voluntad cuando apenas son niñas. En el caso de Daisy, por ejemplo, ella dice cuando ni siquiera me había desarrollado como mujer, ni entendía qué era lo que estaba pasando. Y en el marco de estos abusos, muchas de ellas quedan embarazadas y son obligadas a abortar, además de, obviamente, trabajos forzados, castigos esclavizantes, maltrato físico, violencia física y sexual. Y estas víctimas hoy, que es el relato, Jorge, que se repite una y otra vez en miles de víctimas, están completamente desprotegidas en el sentido de que muchas no hablan porque están amenazadas, porque cuando han hablado y han declarado ante la justicia o ante la JEP, les han asesinado a sus familiares, las desplazan del lugar donde viven y completamente desprotegidas a su suerte, sin ningún tipo de protección por parte del Estado, de indemnización. Y lo que ellas claman, que es lo que me repiten una y otra vez, que tengan el cinismo hoy de decir sus agresores, sus victimarios, que nada de esto ocurrió. ¿Sabes cuál es la palabra que más, la expresión que más repiten? No sean cínicos, es lo que dice. Pues hay unas denuncias muy grandes que las está haciendo hoy la Defensoría del Pueblo, que está documentando precisamente eso, que hoy se está dando en el país el mismo reclutamiento forzado de menores que vivimos en épocas de las FARC, lo están haciendo hoy principalmente en el Cauca, se está dando este fenómeno con niños víctimas, están siendo hoy los indígenas los principales reclutados por estas llamadas hoy disidencias de las FARC, pero también se está dando en zonas como el Catatumbo, por agrupaciones como el ELN. Sí, ahí, si ustedes entran y ven la página de la Defensoría del Pueblo, ahí están las alertas de la Defensoría de eso que se está repitiendo hoy, el reclutamiento forzado de menores. Estamos viviendo, Jorge, un eterno déjà vu. Es un tema muy difícil porque además en este caso específico de reclutamiento de menores, como hay de por medio delitos de menores de edad en su momento y delitos que atentan contra la integridad sexual, pues no es de público conocimiento, no es tan fácil acceder a estos testimonios. Yo te digo que yo he estado asombrada de lo que pasó. Yo pensaba que estas víctimas de delitos sexuales al menos estaban protegidas al menos habían recibido algún tipo de indemnización, algún tipo de resarcimiento, que al menos estaban más avanzadas las investigaciones por estos hechos. Y la respuesta es que no, que la JEP avanza, donde más avanza es en los llamados casos de falsos positivos, es donde más tiene avance la JEP. Pero la verdad es que en lo que tiene que ver con estos delitos contra menores y delitos sexuales contra niños, pues el avance no es mucho. Pero creo que se está quedando corta en esta, son 3 pilares, verdad, justicia y reparación. La verdad, hasta ahora la estamos conociendo y ahora los agresores la quieren contar con una versión distinta. Justicia, todavía no hay sanciones para los máximos responsables de las FARC y reparación, que ninguna de estas víctimas ha recibido ninguna conducta reparadora por parte de sus victimarios, que son las FARC. Sí hay un interés a raíz de los que han salido, una de las víctimas que han hablado sí están acreditadas ante la JEP, otras no, y hay un interés de la JEP de vincularlas, pero hay un temor muy grande de las víctimas de hablar, y esto tengo que decirlo porque a todas les he preguntado qué piensan de la JEP, y todas me han respondido que sienten que la JEP protege a los miembros de las FARC y no las protegen a ellos como víctimas. Diana, adelante con las investigaciones. Gracias por atender el llamado del Canal 1. Llega el momento de otra pausa. Ya venimos con más personajes inspiradores aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Otra mujer, otro personaje inspirador a esta hora del Valle del Cauca, la Universidad ICESI. Una importante académica nos cuenta su historia aquí en Hablemos con Peláez.
Soy Lina Martínez, profesora de la Universidad ICESI en Cali. Llevo más de 10 años haciendo investigación en bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo, ese es el nombre conceptual, el nombre teórico con el que nosotros en la academia nos abordamos al estudio de la felicidad, de la satisfacción con la vida. Llegué a este estudio hace más de 10 años porque encontré que en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo se estaban haciendo investigaciones donde se establecía cómo las sociedades más felices prosperaban más, y estos análisis estaban siendo concentrados en la región y sabemos por múltiples investigaciones que en general los países más ricos con mayores niveles de desarrollo es donde vive la población más feliz. Este ángulo de aproximarse a esta investigación en América Latina me pareció sumamente interesante, dado todos los problemas que nosotros tenemos, pobreza, corrupción, y tener problemas mucho más acuciosos en la agenda pública que la felicidad o el bienestar subjetivo. En el 2014, con esta idea en mente, iniciamos un proyecto en la Universidad ICESI que se llama Calibrando. Con Calibrando recolectamos una encuesta poblacional anualmente, donde le preguntamos a la gente qué tan feliz se siente, si se siente satisfecha con su vida, si considera que está viviendo la mejor vida posible, qué tanto valor o qué tanto propósito encuentran las cosas que hace cotidianamente. Y estas son las medidas con las que se establecen si los países son más o menos felices, si la gente está satisfecha con su vida o no, cuáles son los dominios en su vida que son importantes, si es el dominio afectivo o el dominio financiero. Y esta información es muy importante para la toma de decisiones y para llevarla a la acción pública, porque permite mejorar la calidad de vida de la población más allá de condiciones estrictamente económicas. Entonces he dedicado a hacer mi investigación en este campo. Inicié con información en Cali, luego estas medidas fueron introducidas en Colombia por el Departamento Nacional de Planeación, luego en la encuesta de calidad de vida del DANE, y con la información de Colombia y de Cali es que he construido la mayor parte de mi investigación. Luego, con la información que hay disponible en América Latina, hay pocos países que recolectan esta información, y junto con otros colegas hemos estado haciendo investigación en diferentes contextos para saber qué es lo que importa en la felicidad en América Latina. Una de las cosas que se ha encontrado es que, distinto a los países desarrollados donde el ingreso y los factores materiales son muy importantes para explicar la felicidad o la satisfacción con la vida de las personas, en América Latina es mucho más importante la fortaleza afectiva, la fortaleza y la densidad de las relaciones con otras personas. Entonces, no es que no necesitemos condiciones materiales, por supuesto que las necesitamos, o no es que no importen condiciones estructurales como pobreza o corrupción o los demás problemas que tenemos en América Latina, sino que la felicidad en esta región es muy privada. Nuestra felicidad está muy condensada en nuestro espacio privado, con nuestra familia, con nuestros amigos. Eso es muy bueno, también es muy malo porque no nos permite construir el tejido social que se necesita para construir mejores sociedades o hacer que las instituciones se fortalezcan. Este año, en el Reporte Mundial de Felicidad, junto con otros 4 colegas, con Mariano Rojas, Gerardo Leiva, Margarita Tarragona y Roberto Castellanos, hicimos un análisis en América Latina para explicar cómo esta fortaleza de las relaciones afectivas importa para la felicidad en la región. Hicimos un análisis comparado entre Europa y México y estuvimos investigando de cómo el tamaño del hogar importa en la felicidad en general. Encontramos que los hogares, a medida que los hogares van creciendo en número de personas, llegando más o menos hasta 4 o 5 personas, es donde hay mayores niveles de felicidad en América Latina. Y esto se compara, esto está muy cerca de las configuraciones tradicionales de los hogares en la región, que es más o menos papá, mamá, 2 hijos. También encontramos que las personas que viven en Europa, que viven solas, tienen un nivel de felicidad más bajo, incluso más bajo que las personas que viven solas en América Latina. También esto informa otros aspectos que también se encuentran en el reporte sobre la fortaleza y la calidez de nuestras relaciones. En el reporte se muestra cómo comer con otros, pasar tiempo en el almuerzo, en la cena con otras personas nos hace más felices, y América Latina es donde tenemos esta práctica con mucha más frecuencia. Entonces, mi investigación, y particularmente la de este año,
pero todo el cúmulo de investigación que he realizado a lo largo de estos 10 años está concentrada en entender qué es lo que nos hace felices y cómo esta información puede llegar a la agenda pública, a tomar mejores decisiones públicas para que las políticas públicas sean más compasivas, tengan en cuenta estos procesos individuales, familiares, que hacen que la vida valga la pena, y cómo hacer que esto también informe acciones de política pública donde se fortalezcan y se le dé prioridad a las relaciones afectivas y a las relaciones familiares. La nota completa la pueden ver en nuestra página www.canal1.com.co. Otra pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Nuestro siguiente invitado es Pablo Felipe Robledo, fue superintendente de Industria y Comercio y nos va a contar un poco cómo funcionan las denuncias en la SIC y también una denuncia que hay sobre una compañía de leche. Aquí está Pablo Felipe Robledo en Hablemos con Peláez. Bueno, en las investigaciones administrativas sancionatorias de la Superintendencia de Industria y Comercio debe respetarse el debido proceso como un derecho constitucional fundamental, es decir, que la investigación se haga con total apego a el procedimiento previamente establecido, se impongan las sanciones solo aquellas que rigen para el momento de la comisión de la presunta infracción y que todas las pruebas que se practiquen en el expediente pues sean unas pruebas válidas con la posibilidad de hacerse valer en contra del investigado. ¿Una segunda instancia existe también en la misma SIC? Depende de lo que se trata. En investigaciones de metodología legal, de reglamentos técnicos, de consumidor, de datos personales, existe la segunda instancia. En las investigaciones por violaciones a la libre competencia económica o por competencia desleal administrativa, son investigaciones de única instancia en donde la instrucción la lleva a cabo el superintendente delegado y el juzgamiento, la decisión final, la adopta la superintendente de Industria y Comercio hoy en día. Cuando usted fue superintendente, dos de los casos más sonados fue el cártel de los pañales y las boletas de la Federación de Fútbol, ambos por competencia desleal o... Sí, ambos por prácticas restrictivas de la competencia, entre otros, porque también usted sabe que hubo otras investigaciones, pañales, papel higiénico, cuadernos, cemento, también muy renombradas en su momento. ¿Por qué se considera que un acuerdo entre dos compañías para fijar un precio es restrictivo a la competencia? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Pues la lógica es que el precio es una variable de competencia en la medida en que dos agentes lo determinen, estarían coludidos en el mercado porque no son los empresarios los que fijan las condiciones de mercado, sino es el mismo mercado el que fija sus condiciones en una economía de mercado. Otra de las investigaciones naturales que hay en la SIC es cuando un consumidor dice que hay publicidad engañosa y en los mercados ahora es muy común ver gente tomando fotos o videos sobre productos con promociones o descuentos que a la larga no son reales cuando llegan a la caja y pagan una tarifa distinta. Pues la superintendencia de oficio, porque hay un denunciante que pone en conocimiento de la superintendencia esa posible práctica, diríamos, en contra de los consumidores, que es vender con publicidad o información engañosa, pues la superintendencia entra en un proceso de verificación y para ello practica muchas pruebas, entre ellas inspecciones administrativas, sorpresa para ir al lugar en donde supuestamente se está cometiendo la infracción para adquirir pruebas, diríamos, en caliente sobre lo que está ocurriendo y que le permita a la superintendencia advertir o no que hay una publicidad engañosa. Cuando usted fue superintendente, las multas que impuso sonaban de pronto pequeñas comparativamente al tamaño de las empresas, pero me imagino que eso es porque hay unas normas que impiden que la multa sea más grande. En su opinión, ¿cuál debería ser el nivel de multas o cómo sería calcular bien? Sí, yo lo que creo es que en materia del derecho sancionatorio del Estado, lo primero que tiene que haber es una importante capacidad sancionatoria. ¿Por qué? Porque si hay una importante capacidad sancionatoria, hay un elemento disuasorio para que la gente no infrinja la ley.
y al momento de imponer las sanciones, no obstante existe la posibilidad de imponer en ocasiones multas más allá, o unas multas muy importantes, siempre las autoridades de inspección y vigilancia y control, desde cuando yo era superintendente o ahora, al momento de tasar definitivamente las sanciones, tienen en cuenta una prohibición constitucional según la cual no pueden imponerse sanciones que sean expropiatorias o confiscatorias. Y por eso siempre se advierte, y lo dice así expresamente estas autoridades sancionatorias, que la multa que están imponiendo es previa revisión también de la capacidad de las empresas, la capacidad financiera, el patrimonio, los ingresos, las utilidades, con el fin de que una multa no termine quebrando o sacando del mercado a una determinada empresa y por esa vía termine siendo confiscatoria. Pablo Felipe actualmente está representando a una de las empresas del sector lechero que está inmersa en una investigación de la SIC y también una sanción. Cuéntenos rápidamente las generalidades del caso. Sí, diríamos, la superintendente de Industria y Comercio dio una rueda de prensa y expidió un acto administrativo sancionatorio hace un mes, en donde sanciona a 4 empresas productoras de leche por supuestamente adicionarle a la leche lactosueros. Sin lugar a dudas, el que adicione leche, el que adicione lactosueros a la leche, pues es un empresario tramposo que requiere, que demanda del Estado la mayor de las recriminaciones, de ser investigado, ser sancionado ejemplarmente, porque es una conducta no solo proscrita por la ley, prohibida por la ley, que, repito, prohíbe expresamente adicionarle lactosueros a la leche, sino que también es una conducta abiertamente engañosa a los consumidores y una forma desleal de competir. Entonces, la posición nuestra es de respaldo total a aquellas investigaciones que terminen sancionando a quien adicione lactosueros a la leche. Pero en esta investigación pasa algo diametralmente diferente, porque están sancionando a unas empresas y fundamentalmente a Lactalis, productora de la leche Parmalat, por supuestamente adicionarle lactosueros a la leche, cuando esta empresa, que opera en muchísimos países del mundo, es tal vez la empresa o de las empresas más grandes del mundo en el sector lácteo, jamás ha tenido una investigación en ninguna parte del mundo por el tema de adicionarle lactosueros a la leche, porque no le adiciona lactosueros a la leche. Y en la investigación de la superintendencia no hay ninguna prueba. O sea, es una investigación que no tiene ni pies ni cabeza. Es un falso positivo de la superintendencia, porque no existe ninguna prueba en el expediente que indique que Lactalis Parmalat le adiciona lactosueros a la leche. Y no la hay por lo siguiente, porque lo único que hay en el expediente es una prueba que advierte la presencia no de lactosueros en la leche, sino la presencia de un derivado proteico que se llama CMP, pero ese derivado proteico que se llama CMP puede llegar a la leche de una de 2 maneras. La primera, por la adición de lactosueros. Y segundo, porque endógenamente la leche, a medida que va pasando el tiempo después de producción, ella misma, por sí misma, produce ese derivado proteico que se llama CMP. Entonces, lo que hay es una prueba de la presencia de CMP, y es la presencia en todas las leches de todo el mundo hay CMP, de todos los fabricantes hay CMP, con una mayor concentración o menor concentración, depende del tiempo que haya pasado desde la producción de la leche. Y la SIC termina aquí increíblemente sancionando a Lactalis. No obstante, la misma superintendencia advierte que Lactalis ni produce quesos, luego no tiene lactosueros líquidos para adicionarle a la leche, ni compra, para la época en que se practicaron las pruebas, lactosuero en polvo, luego no podía, si no tenía lactosuero ni líquido ni en polvo, no podía. ¿De dónde lo sacó para adicionárselo a las leches? Señor ex superintendente, muchas gracias por atendernos. Les habló Jorge Hernán Peláez. Los espero la próxima semana aquí en otro capítulo más
de Hablemos con Peláez por la señal del Canal 1. Un abrazo a todos y feliz fin de semana. Hablemos con Peláez.